Lucy, gracias por estar en esta entrevista. La verdad que es muy importante para los estudiantes que están formándose como docentes del nivel primario e inicial. Nosotros estamos trabajando en una materia que se llama Medios Audiovisuales, TIC y Educación, y en esta materia una de las unidades tiene que ver, bueno, infancias y pantallas, y entre los contenidos que vemos en esa unidad, trabajamos con contenidos audiovisuales, sobre todo más orientados al público infantil, pero, digamos, a partir de esos productos hacemos un mapeo, digamos, de cuáles son las características de esos contenidos, las representaciones que aparecen, un poco tratando también de opacar, ¿no? Como cuestiones que a veces parecen como más transparentes, ¿no? Y que tienen que ver con bueno, lo que dice, quedarnos con lo que dicen, con lo que plantean los textos. Entonces me pareció que era una buena oportunidad para tomar contacto con alguien que está trabajando hace mucho en la producción de medios audiovisuales, y muy enfocada, aunque has hecho un montón de cosas, pero muy enfocada en la ficción. Y entonces, a partir de eso, dije, bueno, sería interesante trabajar, ver un poquito, tomar contacto con alguien que está trabajando en la cocina de los medios, y poder un poco traer tu experiencia sobre esto, ¿sí? Perfecto, me encanta. Un poco, a ver, pensamos algunas preguntas, ¿sí? Dale, En dándome. principio, a ver, ¿cómo fueron tus comienzos? Porque, digo, venís de Rosario, bueno, de Santa Fe, tu provincia natal, y estudiaste en Rosario, sos egresada en letras, y un poco el interés acá, en primer lugar, está puesto en cómo pasaste de ese mundo académico, de letras, de vivir en Rosario, vivir en Buenos Aires y a trabajar para la industria de medios, ¿no? Sí, bueno, primero gracias por convocarme. Me encanta hablar de esto para los estudiantes. Bueno, fue un poco de casualidad. Yo siempre escribí, pero bueno, estudié letras, no estudié nada relacionado al cine, ni guión, ni nada que se le parezca. Obviamente sí me gustaba el rubro, pero no estaba en mis planes. Y por amigos que trabajaban en la industria en Buenos Aires, tuve la oportunidad de empezar a trabajar escribiendo ficción. Yo vivía en Rosario en el año 2003-2004, era muy difícil conseguir trabajo. Recién tenía mi título docente, no sabía si quería seguir por ahí. Bueno, fue una crisis bastante grande y apareció esta oportunidad y no la largué. Fue como una oportunidad, y además me encantó, como que cuando vi de lo que se trataba de escribir una tira de televisión, dije, bueno, esto es lo que quiero para mi vida. No fue fácil empezar, empecé 2 proyectos que eran unas tiras soñadas bueno, era un sueño, estaba todo buenísimo, pero no salieron al aire, porque la industria tiene muchos requerimientos y tiene muchos condicionamientos, y el productor que llevaba adelante esas ficciones era bastante ortodoxo y no cambiaba sus ideas. Entonces, bueno, me quedé sin laburo enseguida, duró poquito. Después pude empezar acá haciendo realities y programas de no ficción, donde aprendí muchísimo del oficio de guionista, que no es escribir libremente, como cuando uno toma un papel y dice, bueno, voy a escribir una historia, a ver qué se me ocurre, sino que es básicamente entrar en una estructura de trabajo muy compleja y entender ciertas reglas de cómo funciona la narrativa audiovisual, que yo no tenía ningún tipo de formación al respecto. Así que con un poco de arrojo, valentía, necesidad y muchas ganas, como empecé a trabajar. Qué En el bien. año, sí, 2005 me vine para acá, decidí. 2005. Y sí, digo, tenés muchos años ya de trabajo, ¿no? De este oficio. Si tuvieras que pensar, bueno, ¿en qué consiste el trabajo de un guionista? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo es la diaria? Es un trabajo muy en soledad, pero también en equipo, con otros. Entonces, bueno, Totalmente. ¿cómo es esta dinámica? Un poco poder compartirla. Sí, cualquier producto audiovisual, sea de ficción o sea de no ficción, como un reality, un documental, tiene un área de guión.
el guión no es independiente de las otras áreas que trabajan. Y en general se trabaja para una idea ya preestablecida. A veces es un poco más sólida, y dicen, por ejemplo, queremos, digo cualquier cosa, una remake de Romeo y Julieta que transcurra en Buenos Aires. Bueno, ahí ya tenés una base donde empezar a trabajar. Pero necesitamos que un personaje sea no binario, por ejemplo. Y ahí tenés otro. Y después entregas una primera página donde vas más o menos te acercás a una trama y te dicen, no, no es por acá, necesitamos que haya también una historia de política. Entonces tienes que ir reescribiendo con un equipo y con un montón de gente que hace devoluciones. Lo mismo para un reality, donde, por ejemplo, hay un montón de material que se produce y el guionista es el que corta ese material y que decide qué se va a ver ese material, pero no lo decide el guionista. Lo decide el guionista en base a requerimientos de producción. Siempre es muy jerárquico el trabajo audiovisual. Muy jerárquico y muy compartimentado. Cada cual hace su cosa. Producción hace una cosa. Por ejemplo, en un guión a veces, yo cuando empecé ponía, suena tal música. Porque me gustaba a mí, me imaginaba la escena con y me dijeron, no, acá te estás metiendo en un área que no te corresponde. Esto lo verá el musicalizador, de acuerdo a lo que él puede poner, porque no se puede poner determinada música. Lo mismo cuando indicas planos, y no, te estás metiendo en el trabajo del director. Y así, es un engranaje dentro de una gran maquinaria, ¿sí? Piensen cómo hacer un auto, ¿no? Cómo fabricar un auto. Fordista, claro. La persona que está poniendo la carrocería al auto, por decirte una cosa, no va a hacer la carrocería que a él se le ocurrió. Claro. El diseñador del auto incluso va a hacer algo según los requerimientos que pida la empresa. Entonces, y hay un montón de condicionamientos en ficción que tienen que ver con la producción. Yo no puedo escribir, me piden una historia de amor y yo digo, bueno, en la primera escena bajan de un helicóptero y se suben a un caballo, porque no van a conseguir el helicóptero y no van a conseguir el caballo. Me van a decir que esa primera escena tiene que ser en un interior, de día, donde no haya tanto gasto, digamos. Eso es básicamente trabajar, nunca es la inspiración del escritor que se le ocurrió una idea maravillosa, sino básicamente todo el tiempo adecuar esa creatividad y tener creatividad para trabajar con muchos condicionamientos. En pandemia ni hablar. En pandemia, por ejemplo, se reformularon ficciones para que se puedan grabar según los requerimientos de protocolo COVID. Entonces, donde había una multitud, pasaron a haber 3 personas, y había que reescribir las escenas para que eso funcionara y se pudiera grabar en ese contexto. Bueno, desde la pandemia y los protocolos de COVID hasta los condicionamientos de producción, pasando por un montón de cosas, es básicamente trabajar en equipo y adecuarse. Y otra cosa que dentro de los equipos de guión hay jerarquías. Claro. A veces sos autor, a veces sos colaborador autoral. A veces participás más de la trama, en las estructuras clásicas de tira. Yo no sé por qué deciden los autores poner determinadas cosas. Yo tengo que escribir las escenas que ellos me indican. Y yo solo tengo que trabajar ahí, digamos, no tengo que tener más creatividad que eso ni cambiar eso. Entonces, igual hay mucha creatividad ahí, digo, porque hay interpretación, ¿no? La creatividad es decir, bueno, con estos materiales que tengo, hago lo mejor posible y trato de que quede lo mejor que se pueda. Pero bueno, las decisiones están siempre muy condicionadas a eso. Claro. A un montón de factores y a un montón de decisiones que escapan muchas veces al guionista. Hay guionistas que tienen mucho recorrido, mucha trayectoria, mucho respeto, cada vez hay menos de esos. Por ejemplo, Alberto Migré, que fue un gran guionista argentino, que vivió, que hizo tus alumnos y alumnas deben ser jóvenes, pero bueno, hizo éxitos, incluso de cuando yo era chiquita, ¿no? En los 70, de los 60 en adelante, radioteatro y teleteatro, el tipo tenía una marca que se presentaba en las novelas de Alberto Migré, y yo no creo que ningún productor se hubiera animado a cambiarle una línea a Migré. Pero esa era otra tele, esa era otro modo de hacer televisión y otra idea de autor. Ahora el autor es un trabajador más dentro de una gran estructura, y bueno, hay algunos más consagrados que tendrán más voz y tendrán más capacidad de ser escuchados, pero en general, si en una reunión ahora terminamos de mandar un guión y estamos esperando que nos devuelva el productor
el productor general, el director y el productor ejecutivo, una devolución de eso, a ver qué dejamos y qué no, qué le gustó y qué no. Y no te podés enojar mucho con eso, tenés que hacer lo que te piden. A veces En términos de claro. Y en términos de tiempo, eso, digo, tenés, por un lado, hay tiempos macros y tiempos micros, digo. Vos tenés como exacto. pequeños Hay tiempos. cronogramas de entregas, claro, hay cronogramas de entregas, hay producciones que laburan como mucho más ajustadas a un determinado cronograma de entregas, por ejemplo, la tira diaria, que ahora no se está haciendo tanta, porque cambió mucho también en los últimos 10 años en la tele, pero la tira diaria es una entrega por día de un capítulo, y se graba 5 adelante, entonces no te podés atrasar. Los cronogramas de entrega ahora para series de plataforma, que son 8 capítulos, y trabajás en general 8 meses. Claro, claro. Entonces primero se trabaja sobre toda la historia que va a contar desde que empieza hasta que termina, después se trabaja sobre cada capítulo, después se entrega cada capítulo, se corrige cada capítulo, y al final se hace en general una pasada donde todos lo leen y se corrige con toda la producción, porque hay errores que pasan y cosas que saltan al final. Entonces es un trabajo ahí mucho más artesanal. Sí, lo que habitualmente se cree también. Sí, ¿no? no, Sí, es sí, sí. muchísimo laburo. Y a ver, porque vos hiciste, digamos, programas más periodísticos, culturales, ¿no? Documentales, y por otro lado, contenido de ficción. Y cada uno tiene su dinámica, su lógica particular. Sí. O sea, lo que une a los dos, que en cualquier programa de ficción o periodístico hay un guión siempre, pero bueno, tienen lógicas diferentes, ¿no? Totalmente. ¿Y con qué tiene que ver esa particularidad? ¿Y con qué te sentís más cómoda por ahí? Yo siempre quise escribir ficción. Un compañero y amigo guionista que es muy talentoso y muy buena persona siempre me decía, bueno, el guión es siempre un guión. No importa si estás trabajando en un reality o en una ficción, es lo mismo. Estamos trabajando para crear una historia que antes no existía. Y a mí me sirvió mucho ese consejo, porque salí como del capricho de querer escribir guión y me empecé a copar más con escribir no ficción. Guión de ficción y guión de no ficción. En realidad, se parecen en que ambos necesitan una estructura narrativa. En un reality, por ejemplo, hay un conflicto, hay un villano, hay un protagonista, hay un antagonista, hay un villano, hay personajes secundarios que orbitan ahí, hay un personaje secundario que a veces avanza. En el documental tiene que haber un conflicto también para contar la historia, no son descriptivos, en eso se parecen. No se parecen en cuanto a que en ficción no hay nada previo que existe, todo tiene que ser inventado, y eso a mí me resulta más fácil. Claro. La realidad o el dato, por ejemplo, en documental que se trabaja con archivo, con información, con entrevistas, y bueno, es un condicionamiento, hace que el trabajo tenga que ser muy serio también, muy sesudo, ¿viste? Tomando de muchos lados, no es que lo tenés que inventar, eso ya existe. Ya existe alguien que dijo determinada cosa sobre las Malvinas. Bueno, vos lo tenés que ordenar, no tenés que inventarte una historia sobre las Malvinas. Esa sería la diferencia más grande. Tiene otros tiempos de trabajo, la no ficción suele ser más fácil, porque como existe el material, se va a buscar algo que ya estaba. A veces es ordenar un archivo, hacer un documental. Darle orden narrativo a un archivo. Hay muchos documentales que son así, con una voz en off, y son más económicos, son más simples. Lo que tiene es que es mucho más fácil llegar a algo verdadero cuando haces no ficción que cuando haces ficción. Por eso muchas veces cuando dice que un reality show, por ejemplo, está guionado, claro que está guionado, pero no está guionado lo que dice el participante, sino lo que aparece y lo que no aparece, lo que se edita, digamos. Exactamente. ¿Por qué no se guiona? Porque sería una estupidez poner a alguien o sea, si tenés un personaje verdadero ahí, sería una estupidez ponerlo a actuar. ¿Me entendés? Nada es tan bueno como lo que surge de la realidad. Y esa textura de verdad en ficción es muy difícil de conseguir. Un buen diálogo, que lo que digan suene creíble, que lo que pase sea verdadero, que las emociones que aparecen no sean forzadas, piense cualquiera en un personaje de ficción que siempre quiso y que se acuerdan hoy.
Bueno, ¿por qué se acuerdan? Porque era verdadero, porque le pasaba algo que a vos te pasa, porque te daba empatía, porque le pasaban cosas similares. Bueno, eso en la no ficción está dado. Vas a tener personajes que sean de verdad. Claro. Bueno, yo me voy acordando, a medida que vos vas hablando, de la cantidad de cosas que hiciste. Una de ellas era el hermano. Y ahí, entonces, el trabajo tuyo no era, era trabajar sobre el archivo ya construido, ¿no? Exacto. Sobre la Que eso, emisión, era una emisión semanal, ¿no? O sea, había una... no, era, O yo sea, era... empecé, era todos los días porque funcionaba muy bien, era un momento en que los realities eran muy vistos, entonces yo trabajaba para una diaria, hacía notas para la diaria. Y en Gran Hermano hay dos instancias de guión. Uno son los guionistas, que es increíble, son los guionistas que están mirando todo el tiempo un montón de monitores con lo que pasa en la casa. Son 36 monitores. Entonces le dicen al director, anda allá, y van escribiendo en vivo lo que pasa. Luciana habla con Lorena, se rasca la cabeza, bla, bla, bla. Obviamente no escriben eso, escriben las peleas, las discusiones, los besos, los acercamientos. O sea, van a ver qué está pasando. Como si dijeras, bueno, de esta totalidad anda a ver esto y esto. Ese es el primer filtro, digamos. Ese papelito, por lo menos cuando yo trabajé, quizás ahora está todo un poco más aceitado tecnológicamente, ese papelito con ese logueo, se llamaba, que es como una especie de resumen de lo que pasó, me llegaba a mí que estaba en la isla de edición. Y tenía 30 minutos de una participante que comía mucho. Bueno, con esto se puede hacer la nota de la ansiedad de Marianela que no deja de comer, por ejemplo. Y esa nota es la que salió al aire. Pero bueno, yo tenía que convertir 15 minutos en 5 con un editor o editora al lado que él se ponía a trabajar sobre lo que yo le decía que hiciera. Claro. Así, 24 horas, los 7 días a la semana, es como, nunca había una cosa tan fabril como Gran Hermano, digamos. Como y después yo te dije lo de la emisión semanal, porque después había un resumen. Y eso era el domingo. Era el domingo, exacto. Claro, que se elegían las mejores notas, que se hacían las notas más floridas el domingo, claro, que se trabajaba. En la lógica de Gran Hermano es las 24, llegabas vos con cara de dormido que recién te levantabas y se iba una persona que había trabajado toda la noche, 3 personas por turno, o sea, siempre te cruzabas ahí, la isla nunca paraba, las máquinas nunca se apagaban, y bueno, y a la vez entendés muy bien, a mí me sirvió muchísimo para entender cómo contar una historia, cómo hacer con 3 elementos que una nota sea interesante. ¿Vieron el cuento clásico que es introducción, nudo, desenlace? Bueno, ese nudo es el conflicto. Ese conflicto, para cualquier trama narrativa, tiene que estar. Entonces eso hay que buscarlo todo el tiempo. Y se me van ocurriendo cosas. ¿Y la locación y la isla estaban en el mismo lugar? Todo en el mismo lugar. Claro. Era la casa, por lo menos cuando yo estuve, que creo que sigue siendo así, la casa, el control, desde el control salen las notas, que es otro espacio de la tele que no conocí después, que solo estuve ahí, que vos tenés que ir, no sé cómo, si será digital ahora, vas con un cassette con las notas que van y le decís al operador que tiene que disparar. ¿Vieron cuando sale mal una nota al aire? Porque se confundió la persona que estaba ahí. Entonces es mucha presión, es un ambiente muy machista, con muchos hombres que gritan, porque la televisión más clásica, más de diaria, es muy machista, muy de, nena, dale, vamos. Claro, claro. Había que acomodarse a eso. Claro. Y Lucy, y si nos vamos a otros trabajos, bueno, con corporaciones multinacionales como Disney y producciones más apuntadas al público infantil o preadolescente como Soy Luna, ahí ¿cómo fue la experiencia? Yo me gusta pensar en desafíos, ¿no? Que digamos, son aprendizaje, en el momento seguramente lo habrás vivido con mucho conflicto o angustia, pero me imagino que después de eso hoy decís, bueno, fue un gran aprendizaje haber pasado por ahí. ¿Qué podés contar de esa experiencia? Sí, yo lo primero que hice infanto juvenil creo que fue Soy Luna, sí. Y sobre todo Disney. Disney es, bueno, es Disney, es como debe ser Disney y Coca-Cola deben ser, si no se unieron todavía, deben ser las corporaciones más poderosas del mundo.
tiene muchas reglas, es muy difícil de escribir, me iba pésimo en las primeras entregas, porque ahí sí había una estructura muy jerárquica, donde había autores, escaletistas, dialoguistas. La escaleta es la previa al guión. Y por ejemplo, en lugar del guión donde uno escribe cada cosa que dice el personaje y cada cosa que hace, cada cosa que se ve en la escaleta dicen Luna patina, se cae, viene Mateo, le toma de la mano, se quedan mirando encantados. Eso vos lo tenés que pasar a un guión después. O sea, hacer que ese resumencito sea una escena. Y me costaba mucho, porque hay que escribir para jóvenes con un lenguaje fresco, neutro, no argentino, tampoco español, tampoco mexicano. Disney tiene su propio idioma. Tienen un departamento que se llama Compliance, donde hay un montón de reglas que no podés obviar, como por ejemplo que en ese producto, ahora abrieron creo que más a público adolescente, pero en ese producto, como era para niños, si había una niña, una adolescente solo en una habitación con un chico, la puerta tenía que estar abierta. No podía estar cerrada. Eso es como un ejemplo de compliance, donde si una chica patina tiene que tener casco, porque hay determinadas cosas que Disney piensa que tenés que comunicar e instruir a los niños, y no dar ideas erróneas. Entonces, si patinan, tienen cascos, si están en una habitación, la puerta está abierta, no se pueden decir un montón de cosas, no se pueden ver un montón de cosas, besos, hay creo que 3 en toda la tira, no puede pasar otra cosa, bueno, todas esas cosas las estoy aprendiendo, pero básicamente lo que me costaba era escribir. ¿Cómo hacía para que un pibe de 16 años sea neutro, joven, hablen neutros, parezca fresco, qué sé yo? Estaba muy difícil, al principio hablaban como tangueros de los 50, ¿entendés? Porque era como, no entendía. Después, una vez que un compañero ahí me ayudó un montón, que venía, yo entré en la temporada 2, y se hicieron 3. Este compañero me dijo, bueno, esto no, nunca dicen tal cosa, nunca dicen tal otra, entonces a veces sí, los diálogos son un poco pobres, porque terminás diciendo, genial, chicas, conseguí un ticket para la noche, genial, increíble, no puedes decir, uy, está re bueno, porque no, el re bueno no, ya te lo anulan. Entonces, bueno, eso básicamente costó un montón. Después hice otras cosas, ya me sentía más segura, pero son experiencias complicadas, donde en general hay un montón de devoluciones, mucha gente que habla, tienen departamentos de todo, de gente, cada guión lo leen 20 personas, y las 20 personas meten comentarios en el guión de todo tipo, entonces... Y todo eso te vuelve a vos. Todos esos claro, comentarios así como ensamblados te vuelven y tenés te que vuelve hacer... un documento con 125 comentarios que ajustar. Entonces vos tenés que poner, por ejemplo, en una réplica pusiste, me encanta, quiero urgente. Esta palabra no corresponde en urgente, por ejemplo. Después te pueden poner cosas más de contenido, como no está bien resuelta esta escena, necesita más chispa esto otro, digamos, como, bueno, y todo eso no lo hago yo sola, obviamente, en general son uno o dos autores, un escaletista, 2 dialoguistas, que tenemos que ajustar todo eso, y bueno, y así se trabaja y así se va sacando. Pero es raro decir, esto lo escribí yo, porque sí, lo escribí yo, pero ese yo en la tele es siempre colectivo, la producción audiovisual. A menos que, ojo, se me ocurre una película de autor y yo digo, quiero hacer una película, yo la voy a escribir y probablemente no permita que a veces hay productores que cambian para bien y aportan a la idea, pero digo, no estoy hablando de nada de autor. La industria audiovisual de autor también existe, por ejemplo. No creo que a Lucrecia Martel, que es una directora muy reconocida, que dirigió La Ciénaga y la escribió, que es una obra maestra del cine argentino, le cambien una coma, porque deja el proyecto y nadie se atrevería, como pasaba con Migré, pero bueno, son algunos elegidos que hacen cosas que yo no podría hacer. Digamos, claro.
De todos modos, a ver, claro, hay, en realidad, que yo estoy pensando, Martel, digo, pero ya tiene conocimiento de cómo funciona, digamos, cómo funciona, ¿no? El producto o no. No, yo creo que ella lo va rompiendo, ella tiene Ah, conocimiento de cómo funciona el producto, pero a ella no le interesa. De hecho, creo que ahora claro. va a ser una serie, pero ella habla en contra de las series porque dice que destrozaron la... Porque es verdad que las series están pautadas en Netflix, ustedes no sé si miran series, en general, si vos te pones a ver la estructura de las series, son todas parecidas. Bueno, Porque, claro, eso me interesa saber un poco en qué cambió. Bueno, ahí ya estás trayendo como algo que se ha modificado, como que hay sí, algo que une, ¿no? En cuanto a los temas o tal vez problemáticas que se repiten. problemáticas. En un momento se empezó a las plataformas, HBO se dio cuenta de que no había personas afrodescendientes en su plataforma de series. Y lo empezaron a criticar. Tenían grandes series, Six Feet Under, Los Sopranos, eh, bueno, The Wire. No, bueno, The Wire tiene. Girls fue una que de 2010, como que son chicas, jóvenes, es re feminista, pero claro, son todas blancas neoyorquinas. Entonces te empezó a criticar eso. Entonces, si ahora te vas a la plataforma de HBO, tiene lo primero que te va a ofrecer un montón de problemáticas que tienen que ver con cultura negra en Estados Unidos, porque eso se empezó a usar, por ejemplo. Eso en cuanto al contenido. Las mujeres empezaron a hacer un tema. Entonces, si quizás había una historia, quizás alguien tenía un productor, un escritor, una historia de 5 amigos y le dijeron no, porque ahora estamos haciendo historias de mujeres. Digamos, eso también. Después hay como ciertas fórmulas, ¿viste? Donde el capítulo 1 tiene que tener un gancho al final, siempre se busca eso que se llama cliffhanger, se usan muchas expresiones en inglés, yo desconozco bastante el inglés, pero bueno, si hay un capítulo un capítulo tiene que terminar con un gancho para que vos no puedas evitar ver qué pasa en el siguiente. Todas esas son cosas que dadas por un algoritmo y dadas por cuestiones bastante frías y empresariales que no tienen que ver con el arte, con el Claro. producto artístico, con esa verdad que yo decía. Ahora, esas son las condiciones de trabajo. Dentro de eso vos intentás contar lo más parecido a lo que considerás una verdad o lo que quieres contar. Claro. Pero yo digo, vuelvo siempre a lo mismo, el autor en la industria audiovisual nunca es individual. Muchas veces está el productor, hay muchas veces. Hay una figura ahora que es showrunner, Ujú. que tienen, por ejemplo, la serie Monzón, de acá la tiene, bueno, muchas últimamente la tienen, que es como está un poquito entre dirección y guión. Y es la cabeza de todo lo que pasa, y es el que tiene la historia en la cabeza, entonces trata de que todo el equipo trabaje para esa historia que él tiene. Y un poco la jerarquía tiene que ver con eso, porque si no sería un cambalache, si todos ponemos una idea, otra. Hay que unificar y hay que tener una cabeza que piense todo. Maca, de primaria de turno mañana, dice, con respecto a la novela Guapas, me gustaría preguntar qué repercusión tuvo, siendo tan reciente, el hecho de que todas las protagonistas sean mujeres y a su vez independientes, que se enfrentaban a los conflictos que suelen atravesar a la mayoría de las mujeres de ahora, si las mismas fueron las esperadas, si algún sector reaccionó de una manera particular. Después, bueno, María dice, me gustaría saber cómo se diagrama el tiempo en el cual se desarrollan y si tuvieron que alargar por el éxito, cómo es que se modifican los guiones. Bueno, Sí. ahí como un punto. En cuanto a Guapas, ahí yo tuve una participación muy tangencial, trabajé solo un mes, Uh-huh. nunca estuve en la cocina, no sé cómo pensaban los guiones, trabajé solo un mes y escribí un poquito de lo que ellos me pedían, que eran los autores. No fue como una experiencia muy feliz, así que y después ni siquiera seguir a novela, como que fue como una participación al comienzo que duró un mes y nada, después yo sé que fue un exitazo, que escribieron como 200 y pico de capítulos y que de algún modo las mujeres como que representaron a un montón de mujeres en esa época. No lo viví muy de cerca.
En cuanto a los tiempos, me parece que ya lo contesté antes, que llevan mucho tiempo. Una cosa es la serie donde estás. Ahora no se escribe más con el rating como antes. Capaz que antes un personaje funcionaba, entonces le daban más letras a ese personaje, sí, se iba cambiando, etcétera. Ahora ya se escriben los capítulos, las temporadas completas. Incluso tengo compañeros que trabajan en El Primero de Nosotros, una serie de Telefe que se escribió completa. Y después la sacan al aire. No es que tiene que ver con el rating ni nada. Quizás si funciona, sí, la ponen en un horario o en otro, o hacen una segunda temporada o no. Pero ya no se maneja más por rating. Sí, por ejemplo, Casi Feliz, que es una serie que hizo Wainwright para Netflix, funcionó y hay segunda temporada. Bueno, sí, eso sí. Pero Claro, no, porque en realidad hay una cuestión de algoritmos. En realidad se está midiendo la cantidad de usuarios, cantidad de, digamos, a qué público llega ahora en Netflix. Cualquier plataforma tiene muy segmentado sabe a quién está llegando, que el número de rating no era así. claro. Sabe, entonces, bueno, van buscando lo que necesitan, es cabeza corporativa, o sea, no tiene nada que ver, no sé, de hecho, de eso. Claro. Después Luli dice, me gustaría saber cómo es la selección de personajes. Bueno, acá habría que ver, o para pararse en alguna, ¿no? Cómo los buscan, cómo hacen los castings, cómo se eligen. ¿Es algo que vos no hacés directamente? No, es algo que hace en general, lo que decía antes, que estaba todo muy dividido, y es algo que hace un área de producción que es casting. Ahora, obviamente que el director está arriba de todo, un showrunner está arriba de todo, y a veces en algunas producciones te dicen, che, ¿te parece bien esta actriz para esto? Pero para que opines, no para que decidas, ni mucho menos. Así que eso no. O a veces te dicen, hay que escribir una tira, yo en una que era para Tini, la cantante. Entonces escribía para ella. Claro. Ella no la hizo, le hizo otra luego y se adecuó, pero bueno, sí, a veces al revés. El guionista escribe para determinado casting. Claro. Ya que dice, me gustaría saber qué estrategias implementan a la hora de armar una producción para que sea tan exitosa y como así también cuando alguna fracasa y no se consume por quien se espera, que en este caso sería el público, eso me parece que ya lo estuviste respondiendo. Sobre Soy Luna, ¿qué cosas se tuvieron en cuenta para realizarse? ¿Hacia qué franja etaria estaba dirigida? Bueno, un poco ya, sí. En general se piensa para niños y cada vez bajan más la edad, ¿no? Porque lo que está Paca Paca, por ejemplo, busca generar algún tipo de conciencia ciudadana, algún tipo de conocimiento del mundo, y busca generar consumidores. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, entonces, Soy Luna vende sus patines, eso está pensado. Vende sus patines, vende su música, vende su ropa, vende todo el merchandising que hay alrededor. Eso es así. O sea, los besos sí. están. Perdóname, si vos tenés que pensar o hacer un contrapunto entre estos productos globales y, digamos, y producciones más que se emiten luego en la televisión pública, ¿cuál es el modo, en todo caso, de interpelación o de qué formas de interpelar a la audiencia tiene? Por ahí, bueno, si querés hablar de alguno en particular o más en general. Sí, me parece que en lo que es público, tanto, bueno, para niños como para público en general, que trabajen, por ejemplo, en la adaptación de Los Siete Locos de Roberto Ar, se buscan generar contenidos de calidad, contenidos que rescaten ciertos valores de la cultura, valores no en el sentido moral, sino en el sentido de creaciones que tienen que llegar al público masivo. El problema que tienen esas producciones es que muchas veces no cuentan con dinero. Claro. Entonces, o no cuentan con difusión, entonces no son vistas. Claro. Mientras que los productos más masivos, corporativos, cuentan con mucho dinero, son vistas porque también tienen mucha publicidad, mucha pantalla. Claro. Pero bueno, muchas veces lo que buscan es instalar algo un poco más superficial. Ya te digo, es claro, en una época era muy fuerte cómo aparecía Uber hace mucho tiempo en todas las series de Netflix. Claro. Me pido un Uber, decían todos los protagonistas se pedían Uber todo el tiempo, porque estaban haciendo
estaban instalando un producto claramente, digamos, muy groseramente. Eh, Claro. bueno, la industria audiovisual, ojo, está bien, es una industria que tiene que vender, como cualquier, porque de eso depende el trabajo. Ahora, hay todo el tiempo un equilibrio un poco complicado entre contar una historia que sirva para alguien, como ya te digo, paca paca, de acuerdo o no con un montón de cosas que ves, pero bueno, Samba busca que los niños se interesen en la historia argentina, lo consiguió, no busca venderles la remera de Samba, eso de hecho no hay. Hay que pueden hacer particulares, digo, pero no es un producto del mercado. En cambio, Justamente eso es lo que trabajamos en la materia, que en realidad, por un lado, las corporaciones interpelan a los niños, niñas como consumidores, y mientras que la televisión pública, a través de canales como Paca Paca, los interpela como sujeto de derecho, y también vimos el caso de Samba, cómo aparecen las representaciones sobre la escuela, sobre los locales, el guardapolvo, la bandera, como que todo y más las referencias a la historia argentina, que siempre, digo, es una lectura de la historia argentina, pero digo, está ahí, ¿no? es una lectura y es una lectura, incluso hasta Bien. podemos sentarnos a ver si estamos de acuerdo o no, pero es verdad que mi hija adora a Belgrano porque lo vio en la escuela a través de Paca Paca, porque es un superhéroe, hizo un superhéroe de Belgrano. Eh, Iba a decir algo y se me pasó, pero bueno, la, la es muy llamativo, porque lo habrán visto, en todas las Cris Morena, Soy Luna, siempre las escuelas son privadas. Claro. Son colegios, ¿no? Y son uniformes. Sí. Son uniformes, nunca hay un guardapolvo. Mm. Eso es re llamativo. Sí, porque es un elemento diferenciador y no igualador, digamos, como lo porque buscan lo aspiracional. Claro. Si Claro. hay un pobre en Disney, tiene que convertirse, al final va a ser rico. Está esta idea del ascenso social, ¿no? Del ascenso social mágico. Mágico, claro. No a través de algo del orden de lo real. Claro, sí. Va a estar tocada por una varita porque patina bien, la van a ver y va a, bueno, es la Cenicienta. Claro. La estructura del relato clásico está en todo Disney. En la heroína tiene sí. Sí. A ver, sigo con las preguntas. ¿Qué objetivos tiene cuando escribe para las nuevas generaciones? Bueno, en cuanto al lenguaje, imágenes que usa, tips para captar la atención. Le preguntaría si a los guiones, otra Laura, dice, le preguntaría si a los guiones los escribe con pautas de consumo previa. Ahí no entendí mucho lo de pautas de consumo, pero bueno, sí hay pautas, esto lo dijiste en tu relato al inicio, o luego los adapta. Yo le preguntaría si se inspira en programas con muchos éxitos para crear nuevos, o su idea es innovar todo el tiempo. No es que yo me inspiro, es que a veces muchas veces dicen, mira, ¿viste La Casa de Papel? Bueno, queremos hacer una historia acá de estafadores jóvenes, y te ponen, perdón, se me fue la cámara, acá estoy, y te ponen se llaman referencias muchas veces, y las carpetas donde vos pones una idea, capaz que contás la idea para una serie en 10 páginas, o en 8 páginas, y pones referencias, también para que el otro entienda. Bueno, esto es como una mezcla de Breaking Bad y Los Sopranos. Bueno, ya alguien se puede hacer una idea de lo que se está buscando y el género. Sí, se escribe con pautas, como dije, todo el tiempo, nadie escribe libremente. Sí, justo es lo que me pregunta Brenda después, si antes de realizar el guión se informa o investiga sobre aquellos gustos, tendencias, modas que se encuentran actualmente en ese momento, sobre aquellos receptores para los cuales esté pensado ese guión. Sí, claro, siempre, pero no parte tanto de mi investigación, sino que te dicen para qué tenés que escribir. Hay algo medio generacional que es complicado. Yo tengo 44 años y ya siento que si yo tengo que escribir a un chico de 20 me va a costar. Claro. Probablemente en el equipo llamen a un guionista de 25, 26, como yo tenía cuando empecé, que va a tener mucho más fresco ese lenguaje. Bueno, sí, hay algo que pasa, ¿viste? La subjetividad cambia, es muy difícil de entender generacionalmente, ahora también que cambia todo el tiempo.
yo desarrollé una serie de trap, ¿entendés? Bueno, tuve que investigar un montón, entonces era como una señora de repente leyendo cosas para entender cómo podía hablar un pibe de 18 años y con urbano bonaerense que hace trap. Ni idea, pero bueno. Se investiga, se busca. Se intenta, pero creo que una persona de 25 lo escribiría eso con mucha más facilidad que yo. Claro, claro. Y por último, Barbie dice, cuando se escribe un guión, piensa de antemano en el actor o lo que lo va a interpretar, bueno, para darle determinadas cualidades a ese personaje. Sí, eso muchas veces. A veces cuando no tenés, eso es un truco, una cosa de pasarla bien, pero cuando no sabes quién va a ser, bueno, te imaginas a alguien, ¿viste? Como si te imaginas un actor, pero no es que después va a ser ese. Son como cuando lees una novela y le pones determinada cara al personaje que lees, esto es más lúdico. Claro, claro. Bueno, Lucy, buenísimo, la verdad, un gustazo haber conversado con vos y que nos hayas podido traer todas estas ideas y reponer un poco de cuál es el trabajo diario de un guionista, que no es un trabajo en soledad, sino que es un trabajo con otros. Aunque estés en la soledad de tu casa o de tu estudio. Sí, pero ayer tuve una reunión, por ejemplo, donde se pensaba qué va a pasar en todo un capítulo y charlamos y se fue anotando y hoy me van a mandar, uno manda una cosa, otro manda otra y así se va escribiendo. Claro, claro. Sí. Bueno, impresionante. Tenemos material de sobra para analizar. Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Un abrazo.